Hola Meli, ¿cómo estás? Hola Mari, bien, ¿y vos? Muy bien, súper contenta de que hayas venido hoy para hablar de esto. Hoy vamos a hablar de ciertas habilidades que les van a ayudar para un montón de cosas. Quiero, Meli, arrancar con una pregunta amplia, que es, ¿qué es esto de las habilidades de efectividad interpersonal? O sea, quiero que pensemos en esto, ¿qué son? Primero entender que cuando hablamos de habilidades estamos hablando de capacidades, ¿sí? Es fundamental hacer esa distinción. Y esto es saber usar los medios adecuados para que en las diferentes situaciones que se me presenten yo pueda responder con efectividad, ¿sí? Lograr el efecto que yo deseo o que espero de una determinada situación o al menos tender a alcanzarlo, ¿sí? No siempre voy a tener éxito, pero sí voy a tener muchas más chances. Las habilidades de efectividad interpersonal entonces se van a tratar de eso, de cómo ser efectivos en nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? En las relaciones con otras personas, ¿sí? De manera tal que en esas interacciones yo pueda obtener los resultados que quiero. Quiero preguntarte a vos, Mary, que les contemos a las personas por qué o para qué les serviría incorporar estas habilidades a su vida cotidiana. O sea, ¿cuál es el sentido de que estemos nosotras dos acá hablando de las habilidades? Aprender habilidades nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, a resolver conflictos, ¿sí? A comunicarnos de otra manera. Así que la verdad que es súper, súper esencial. ¿Para qué nos va a servir en la vida cotidiana? Bueno, para un montón de cosas, la verdad. Pero sobre todo para cuando yo quiero hacer pedidos, cuando quiero decir que no, cuando quiero poner límites y no sé cómo hacerlo, cuando quiero plantear un tema en una relación, cuando quiero hacer valer mis derechos, mis puntos de vista, ¿sí? Para todo eso me van a servir las habilidades. Y además es necesario aprenderlas porque a veces, bueno, en general aprendemos las habilidades observando las de otras personas, ¿sí? Pero puede ser que no tengamos esta oportunidad, entonces siempre es un buen momento para aprender habilidades, ¿sí? Para aprender a cómo integrarlas, ¿sí? No es lo mismo saber hacer determinada cantidad de cosas que poner todo eso en práctica. Por ejemplo, te doy un ejemplo como para entenderlo. Yo podría, no sé, hacer así, como que toco una flauta y sostener una flauta imaginaria, mover los dedos, soplar, pero todo eso no significa que yo sepa tocar la flauta, ¿no? Y esto mismo pasa con las habilidades. Hay una cosa que dijiste, Emily, que es súper interesante porque en esto de los modelos que quizás no tuvimos a la hora de aprender habilidades. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de un montón de consultantes, o incluso en mi propio camino personal, la cuestión de poner límites, que es algo que aparece todo el tiempo en consulta, la imposibilidad de poner límites o de decir que no, o de priorizar lo que yo quiero hacer o no quiero hacer, ¿no? Y entonces da vergüenza decir que no quiero o me siento egoísta y demás. Muchas veces lo que vemos como en nuestras familias, por ejemplo, o en lo social, es que no hay modelos claros para yo imitar cómo poner un límite. Es más, hasta muchas veces está súper criminalizado el tema de poner límites. Entonces, el modelo familiar es, si pones límites, sos un egoísta. Entonces, eso nos deja como en una posición de, tengo que aprender estas habilidades yo solo. Y en algún punto, por eso me interesaba que hablemos de esto, para todas aquellas personas que sientan quizás que no tuvieron un modelo muy claro de estas habilidades para lidiar con otras personas. Son tres habilidades que la verdad que son súper importantes, me parecen súper necesarias de aprender. Y la primera de ellas es la habilidad Bierman, que tiene que ver con la efectividad de los objetivos, es decir, efectividad en mis relaciones interpersonales, pero puntualmente cuando yo quiero conseguir algo, ¿sí? Cuando el objetivo de mi interacción es conseguir algo, cuando empecé a charlar porque quiero pedir algo, poner un límite. La primera letra es la D, que es de describir, y en este caso es para que yo describa la situación actual, ¿sí? Brevemente, para que la otra persona sepa de qué le estoy hablando. Y es importante hablar de los hechos, sin emitir juicios y siendo lo más objetivo que se pueda. Por ejemplo, si yo quisiera pedirle a mi pareja que al terminar de bañarse lleve la ropa sucia al canasto de la ropa en el lavadero, puedo utilizar la habilidad de Dierman y voy a comenzar diciendo: al llegar a casa del trabajo, encuentro que en el baño hay ropa sucia en el piso.
Después voy a seguir con el segundo paso, que es expresar, ¿sí? La E es de expresar claramente cómo me siento o qué creo acerca de esa situación que recién describí, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque no tengo que esperar a que la otra persona lea mi mente y que sepa qué es lo que me está pasando con esa situación. Entonces, voy a hablar desde mí, hablar en primera persona y expresar. Podría decirle, la ropa sucia en el piso me desagrada, ¿sí? Lo que a mí me genera esa situación. Es importante que tengamos en cuenta algo. La habilidad comienza con estos pasos porque es una manera de que evitemos atacar a la persona con la que estamos hablando, ¿sí? Con frases que podrían ser como, es que sos una persona sucia, es que no te importa mi esfuerzo, es que tendrías que ser más ordenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al atacar a una persona es muy posible que se defienda, ¿sí? Y que todo termine en una discusión, ¿sí? Y yo tengo que tener, pero súper presente, que mi objetivo no era discutir, era pedir algo. La letra A, que es el tercer paso, es de ser asertivo, ¿sí? Ser asertivo con mis deseos, con lo que quiero pedir, o también negarme claramente, ¿sí? Y nuevamente, no esperar que las personas sepan lo que yo quiero o hagan lo que yo quiero si no se los digo, porque no tienen idea, ¿sí? Entonces, tengo que ser clara, concisa, asertiva y concreta. Decirlo de una vez, lo que quiero pedir o lo que no. Meli, te iba a preguntar, quiero que bajemos un poco la noción de asertividad, que además es un concepto hermoso y que sirve un montón a entender un poco esta línea entre los dos polos y el medio, que es la asertividad. Tenía ganas de que contemos un poquitito, como de manera bien simple, qué es esto de ser asertivo. La asertividad es una habilidad, ¿sí? Y podemos definirla como la capacidad de pedirle algo a alguien o de decirle que no al pedido de otra persona sin inhibirnos ni ser agresivos, ¿sí? Y es un poco esto lo que decías de los extremos, ¿no? Por un lado yo puedo tener la pasividad, la inhibición, es decir, que quiero decir algo pero me quedo callada, no digo nada. Y después tengo el otro extremo que es la agresividad, que lo pido a los gritos, lo exijo, me impongo, ¿sí? Y ninguna de esas dos, ninguno de esos extremos me va a servir para ser efectiva en conseguir lo que quiero y al mismo tiempo cuidar las relaciones y mantener mi autorrespeto, ¿sí? Entonces, en el medio me paro con asertividad, ¿sí? Y puedo conseguir lo que quiero respetando a la otra persona, también respetándome a mí, sin ser agresiva, ¿sí? Ni desviarme a ninguno de esos extremos, que a todos nos pasa a veces, a todos nos pasa desviarnos en algún momento, pero se puede practicar la asertividad para estar parada lo más cerca del medio posible. Vamos a dar el ejemplo entonces de este paso de ser asertivos. Voy a pedir lo que quiero, ¿sí? Entonces podría decirle, me gustaría pedirte que cuando salgas de bañarte, lleves la ropa sucia al canasto del lavadero. ¿Podrías hacer eso? ¿Sí? Es concreto y pido desde lo que yo quiero de una buena manera. El siguiente paso es la R y es de reforzar, ¿sí? Es reforzar a la otra persona, identificar algo positivo o algo que sea gratificante para el otro que va a pasar si responde como yo espero, ¿sí? ¿Qué consecuencia positiva va a pasar si hace lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Entonces, esto quizás implica un poco de tiempo para considerar la perspectiva y la motivación del otro, para ver qué podría estar necesitando, ¿sí? Y el refuerzo, en este caso, podría ser, si vos llevas la ropa al canasto, entonces eso me va a poner de mejor humor y al llegar a casa y no tener que juntar yo misma esa ropa, me da tiempo para preparar una merienda rica, para que compartamos algo juntos, ¿sí? Entonces, si lleva la ropa, va a tener una merienda rica, yo estoy de mejor humor, es un refuerzo para la otra persona y es una consecuencia positiva que va a pasar. Es probable que con estos primeros 4 pasos logremos conseguir nuestro objetivo, ¿sí? Y si es así, entonces ya está, finalizamos. No hace falta que sigamos con más letras. Pero también puede pasar que me digan que no, que me ataquen, que me quieran cambiar de tema, ¿sí? Y entonces en esos casos voy a utilizar las 3 letras que siguen, que es la habilidad MAN. Con la M, que es la letra que continúa, es de mantenerte enfocado en tus objetivos, ¿sí? Esto es mantenerte en tu posición y evitar distracciones con otros temas, ¿sí?
Hay habilidades que podemos usar para esto, como el disco rayado, como ignorar ataques y distracciones, ¿sí? Recordarme a mí misma cuáles son mis objetivos, ¿sí? Mi objetivo no era pelear, no era discutir, no era hablar de otros temas, ¿no? Yo inicié esa conversación con un objetivo específico, que era pedir que la ropa sucia la lleven al canasto. Después, la siguiente letra es la A y es de aparentar estar seguro, ¿sí? Acá no tenemos que decir nada, pero sí tenemos que responder con nuestro lenguaje corporal, ¿sí? Y usar un tono de voz seguro, mostrar una postura confiada, que denote seguridad, mirar a los ojos, ¿sí? Todo esto le va a transmitir a la otra persona que estoy hablando en serio, que merezco respeto, ¿sí? Entonces, esto lo puedo aplicar también desde el DIAR, ¿sí? Esta postura de estar seguro, ¿sí? Y es aparentar seguridad, eso lo quiero aclarar. ¿Por qué? Porque a veces voy a pedir algo y por dentro capaz que estoy súper nerviosa, capaz que me muero de miedo de la respuesta que hay del otro lado, pero por eso es aparentar, ¿sí? Aunque yo no esté segura, trato de que toda mi postura me acompañe aparentando esa seguridad. La última letra, que es la N, es de negociar, ¿sí? Y es fundamental porque se trata de estar dispuesto a dar algo para recibir, ¿sí? De ofrecer o de solicitar alguna solución alternativa, ¿sí? Por ahí reducir mi pedido, ¿sí? Mantener el no, pero ofrecer el problema de otra manera, ¿sí? Es dar un poco a la otra persona, ¿sí? No se trata solamente de pedir, sino también de dar un poquito. Entonces, le puedo decir, si vos llevas la ropa al canasto, entonces yo pongo el lavarropas, ¿sí? Estoy dando algo. O también podría preguntarle, ¿de qué manera te parece que podemos resolver esto? ¿Sí? Involucrarlo en esa resolución y que no sea solamente lo que a mí se me ocurrió como solución. A ver qué me dice la otra persona. Bueno, vamos a continuar con la siguiente habilidad que traje para presentarles, que es la habilidad AVES, ¿sí? En este caso también es de efectividad interpersonal, pero es para cuidar y mantener las relaciones, ¿sí? Al mismo tiempo que yo trato de lograr mis objetivos, también quiero cuidar mis relaciones, ¿sí? Y esta habilidad nos va a servir para eso. Entonces, algunas preguntas que me puedo hacer es, bueno, cuando yo quiero conseguir mi objetivo, ¿uso un tono de voz suave, respetuoso, o lo hago enojada, gritando? ¿Sí? ¿Hago un pedido o exijo? ¿No? ¿Escucho a la otra persona o la interrumpo? ¿Sí? Son un montón de preguntas que a mí me van a servir para poder poner en práctica esta habilidad, ¿sí? Bien, la A es de actuar interesado, ¿sí? Es de escuchar y mostrar interés en la otra persona, escuchar su punto de vista, lo que me está contando, ¿sí? Ubicarme enfrente a esa persona, mantener contacto visual, estar cerca, no estar demasiado lejos, no interrumpirla cuando está hablando, ¿sí? Y por ejemplo, si me dice, bueno, prefiero tener esta conversación después, respetar eso, ser paciente, ¿sí? Todo eso es actuar interesado con otra persona, ¿sí? Algo que es súper importante en cualquier vínculo que queramos cuidar. Meli, te iba a preguntar esto antes de seguir, del por qué, que me parecía interesante esta palabrita del actuar interesado, ¿no? Que es diferente quizás al estar como genuinamente muy interesado en lo que la otra persona está diciendo. Sí, es cierto, y es un poco como aparentar seguridad, ¿no? ¿Por qué actuar interesado? Bueno, la verdad a veces las personas me van a hablar sobre cosas que no me interesan, una amiga me puede contar algo que para mí es una pavada, pero eso no significa que yo no deba actuar interesada por ese motivo, ¿no? Porque para mí no es algo relevante, ¿sí? Merece mi interés siempre y por cualquier cosa que me cuente. Algo que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, viene y me dice, Meli, me rompí una uña y estoy súper triste, ¿no? Y yo le diga, no, bueno, no me cuentes que eso es una pavada, chau, y agarro el celu y estoy en otra cosa. Y después quizás mañana le pasa algo que para mí es súper importante, que me encantaría que me lo comparta, pero esa persona va a decir, che, yo voy a contarle a Meli y se pone con el celular, me dice que no le importa, ¿no? Entonces, la importancia de actuar interesado siempre, sea algo de mi interés o sea algo neutral o algo que por ahí me parezca una pavada, pero
para la otra persona es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Por algo me lo está compartiendo. Después la segunda letra de esta habilidad, y algo que no aclaré pero que es importante, es que en este caso no hace falta que sigamos un orden, ¿no? No es como Digerman que tengo que hacerlo sí o sí de esa manera, sino que acá son cosas que hay que tener en cuenta para cuando nos vinculamos con las demás personas, ¿sí? Y la B corta es de validar, ¿sí? Validar con palabras, con acciones, ¿sí? Demostrar a la persona que yo comprendo sus sentimientos, sus pensamientos, ¿sí? Acerca de la situación que me está contando. Y también entender que esa persona mira el mundo desde su propio punto de vista, ¿sí? Y que yo por ahí tengo el mío, ¿sí? No hace falta que yo apruebe, que esté de acuerdo, que me parezca lo mejor, ¿sí? Validar es otra cosa, ¿sí? Es entender que para esa persona, por su historia, por su pasado, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Es validar eso, o validar también las cosas que estoy viendo, ¿sí? Si veo que alguien está muy preocupado, por más que no me lo haya dicho, también lo valido, ¿sí? Poder decirle, me doy cuenta que esto es difícil para vos, ¿sí? O veo que este tema te preocupa, ¿sí? Eso también es validar a la otra persona. Después, la letra E que sigue es de hacer todo esto educadamente, con buenos modales, con humor, ¿sí? Que la otra persona se sienta cómoda cuando está conmigo. Sonreír, ser afectuoso, ser políticamente correcta, alegre, amable, ¿sí? Esto es re importante en cualquier interacción, pero sobre todo con las que yo quiero cuidar, esas relaciones que yo quiero cuidar, esto va a ser muchísimo más importante. Y finalmente la S, que es de ser gentil, y ser gentil es, incluye varias cosas. Por un lado, no atacar a la otra persona, nada de ataques físicos ni verbales, ¿sí? Si estoy enojada, lo trato de expresar con palabras de forma directa, no de otra manera. No amenazar a la otra persona es fundamental, ¿no? Si yo quizás tengo que describirle consecuencias negativas que van a pasar, que no suene amenaza, ¿no? Tratar de explicarlo de una manera que se entienda, ¿sí? Sin exagerar, sin tratar de manipular a la otra persona, ¿sí? Si me dice que no, bueno, tolerarlo, respetarlo, ¿sí? Todo esto es el no amenazar. Después, no juzgar es sin moralizar, ¿no? No ponerme en ese rol de decir, si vos fueras una persona, entonces harías esto, o vos deberías, o vos no deberías, ¿no? Abandonar las culpas, ¿sí? No es el momento. Y después también es importante no poner caras, ¿no? No hacer caras burlonas, no revolear los ojos, ¿no? ¿Sí? No interrumpir esa conversación, no irme en el medio, no agarrar el celu. Y también, como es importante validar, es importante no invalidar, ¿sí? Que por ejemplo, comentarios como decirle esto es estúpido, no estés triste, esto es una pavada, ¿cómo te vas a poner así? No me importa lo que me digas. Bueno, todas esas son maneras de invalidar a la otra persona y para nada está bueno. Así que son todas cosas a tener en cuenta cuando quiero cuidar las relaciones. Todas estas habilidades que trajiste parecen como muy obvias cuando uno las habla, ¿no? Si las escucha, es como, bueno, sí, obviamente que no tengo que amenazar al otro porque no está bueno y porque eso no es cuidar una relación. Sin embargo, está buenísimo volver a recordarlo porque no es lo que se ve mayormente todo el tiempo y en todos lados, ¿no? Así que si bien quizás a quienes escuchan les parecen, como habilidades que obviamente, o que uno asume, ¿no? Como que todos deberíamos tener si queremos cuidar las relaciones, lo cierto es que no es lo más habitual. Y si vemos en nosotros que tenemos varias de estas, de estos pequeños como foquitos rojos que no están buenos para cuidar las relaciones, bueno, quizás es momento de empezar a aprenderlos y a practicarlos. Es así, parece obvio, ¿no? Me decís, ok, sí, prestarle atención a alguien, mostrar interés, parece todo muy obvio, pero es verdad, en la práctica no se da, porque quizás se nos escapan algunas de estas cosas, porque quizás agarramos el celular sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces, justamente por eso, entrenar las habilidades, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda tenerlas de una manera natural, ¿sí? Y después me quedaría también una habilidad más para contarte, que es la habilidad vida. Esta es una habilidad que nos va a servir también de efectividad interpersonal, pero para mantener el autorrespeto, ¿sí? Que esto es algo súper importante. Acá me voy a preguntar, digamos, que cuando yo pido lo que quiero,
¿sí? O digo que no, ¿cómo me quiero sentir después conmigo misma? Si después de haber hecho eso, como me voy a seguir respetando, ¿sí? ¿Cómo pedirlo de manera tal que yo me siga respetando después? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, preguntarme, ¿estoy mintiendo o diciendo la verdad? ¿No? ¿Estoy queriendo manipular a la otra persona para conseguir lo que quiero? ¿Estoy victimizándome? ¿Estoy defendiendo mis valores y los del otro de la misma manera? Sí, son todas preguntas súper importantes porque, digamos, no voy a conseguir lo que quiero a cualquier costo, y aprovecharme de una persona también es una forma de, bueno, de faltar a mi autorrespeto, ¿sí? Porque eso devalúa mi imagen, me devalúa a mí, ¿sí? Así que, bueno, hay algunas pautas también a tener en cuenta para sostener nuestro autorrespeto, que al igual que la habilidad anterior, aves, son cosas a tener en cuenta, no hay que seguir un orden como en DIAR. Y algo muy importante es, bueno, justamente la B, ¿sí? Que es de la palabra vida, la B de valores, que es defender los propios valores, ¿sí? No vender mis valores o mi integridad por razones que no sean muy importantes. Puede ser que en algunas interacciones yo ceda, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque, bueno, considero que quizás la relación es más importante, considero que, ¿no? Porque decido, pero no vender mis valores porque sí, no entregarlos, no hacer cosas con las que yo no estaría de acuerdo, ¿sí? Por eso a veces también me tengo que negar a hacer pedidos de otras personas, porque van en contra de mis valores. La I de vida es de ser imparcial, ¿sí? Sería de imparcial, pero bueno, es ser imparcial. Y esto se trata de ser justa conmigo y también con la otra persona, ¿sí? Es decir, validar mis propios sentimientos, mis propios deseos, pero también los de la otra persona. Y esto es algo súper importante, porque como te contaba anteriormente, tenemos diferentes puntos de vista, ¿sí? Y probablemente haya momentos en que las dos personas tenemos razón, ¿sí? No, la verdad no es una sola, pero para cada persona, por su historia, por su punto de vista, algo puede ser válido, ¿sí? Y en ese caso es importante que valide las dos cosas, ¿no? Te hago un ejemplo. Vos estás muy enojada porque pensás que yo te hice algo a propósito y que... Entonces te puedo decir, entiendo que estés enojada, ¿sí? Estoy validando tu enojo, no es que no me importa, te valido. Y te puedo decir, pero la verdad, digamos, eso no estaba en mis manos, o la verdad, eso no lo hice con una intención de lastimarte, ¿sí? Es decir, me valido a mí también, porque yo sé con qué intenciones actué. Entonces es súper importante las dos cosas, ¿sí? Porque sin duda vos te sentiste dañada, pero bueno, no fue mi intención. Después algo también muy importante es la letra que sigue, que es la D, que sería de disculpes, es no te disculpes, y no te disculpes de más, ¿sí? Apunta un poco a esto, a no te disculpes por estar vivo, por hacer un pedido, por tener una opinión, por estar en desacuerdo, ¿sí? Es decir, si la disculpa está justificada y es adecuada, está buenísimo disculparse, ¿no? Pero no me tengo que disculpar por querer pedir algo, por decir que no, ¿sí? Es decir, moderar un poquito ahí con la disculpa. Es decir, no invalidar lo válido, ¿no? Si para mí algo es importante y me disculpo, es como que lo estuviera negando de alguna manera, ¿sí? Entonces es un poco eso para tener en cuenta, no disculparse por todo. Cuando yo comencé a aprender a poner límites, lo que me salía como muy natural, por entender que poner límites yo estaba siendo egoísta, era una disculpa todo el tiempo, ¿no? Entonces yo ponía algún límite y decía, no, la verdad, bueno, no quiero ir ahí, perdón, pero discúlpame, pero, ¿no? Como, creo que te referís a esto, como al disculparte de más por algo que en realidad no tenés por qué disculparte. Si yo quiero poner un límite, ¿no? Y no quiero ir a determinado lugar, no tengo por qué pedir perdón. Es mi derecho poner ese límite, ¿no? Creo, claro, ahí está, te referís a eso, como al no disculparnos por demás. No, que esto no sea como una invitación listo, no me disculpo nunca más por nada. No. Tiene que ver con el no disculparnos por cosas que son muy válidas y que tenemos todo el derecho de hacer y que creemos que están mal o que somos egoístas por hacerlo, ¿no? Y finalmente la A es de ser auténtico, ¿sí? De no mentir, no actuar indefensa cuando no lo soy, no exagerar, no inventar excusas, ¿sí? Puede ser que excepcionalmente una mentira o
o exagerar sobre algún tema me pueda salvar de una situación, excepcionalmente, ¿no? Llego tarde al trabajo y no voy a decir, bueno, es que me quedé mirando la tele porque era mi programa preferido. No, voy a decir que hubo tránsito, que había muchos autos, que me costó estacionar, ¿sí? Yo siempre les digo, Melia, a mis consultantes que además la autenticidad es como la gran clave o la llave maestra para generar intimidad emocional con las otras personas también. Porque si yo soy auténtico, bueno, digo, el contacto, el tipo quizás de contacto va a ser mucho más profundo que si no lo soy. Meli, creo que fuiste súper clara con tus ejemplos y todo, así que te agradezco un montón. Me parecen súper útiles estas habilidades y te agradezco enormemente por tomarte el tiempo de haberte encontrado conmigo hoy. Bueno, Mari, muchas gracias nuevamente por la oportunidad y espero de verdad que estas habilidades las pongan en práctica, que les sirvan. Yo las uso en mi vida diaria y la verdad tienen unos resultados increíbles, así que las súper recomiendo. Buenísimo. Mil gracias, Meli. Te mando un abrazote gigante.